Bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestra reunión de esta tarde. Queremos saludarlos de nueva cuenta, maestros. Nos da muchísimo gusto que vuelvan a estar con nosotros después de este periodo vacacional que deseamos haya sido de descanso, de relajación, sobre todo de salud, maestros. Queremos desear que todos estén sanos, que no hayan tenido ningún problema, ninguna pérdida reciente, que este inicio de ciclo escolar sea fructífero y con todas las posibilidades y las oportunidades posibles para ustedes, para sus alumnos, para los papás de sus alumnos. Y pues ojalá que las cosas mejoren, ¿verdad? Sabemos que son tiempos difíciles y bueno, afortunadamente la Secretaría de Educación Pública, a quien queremos agradecer a través de la Subsecretaría de Educación Básica, queremos agradecer que de nueva cuenta nos hayan permitido a Club Educadores por la Excelencia, a Suma por la Educación y a Educación con Rumbo, poder compartir con ustedes algunas de las ideas que nuestros expertos tienen para ustedes. Definitivamente sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que están iniciando un ciclo escolar y pues como siempre en Club Educadores por la Excelencia estamos muy preocupados porque ustedes reciban buenas ideas, enriquezcan su práctica con lo que los expertos tienen para compartir. Así que pues sean bienvenidos todos. Volvemos a estar con ustedes en un ciclo de webinars todos los lunes a las 5 de la tarde. Ojalá que puedan estar con nosotros. Después del día de hoy vamos a tener expertos como Patricia Frola, Jesús Velázquez, y yo estoy segura que ustedes van a disfrutar y aprender mucho con todo lo que venimos ahora a ofrecerles. Ya pasamos la etapa de habilidades socioemocionales, deseando que todo lo que aprendieron ahí haya sido enriquecedor. Y ahora vamos pues ya con una parte un poquito más técnica, más pedagógica, para que ustedes también puedan seguirse enriqueciendo en esa parte tan importante, sobre todo en estos momentos en que la educación pues es a distancia. Así que pues sean todos bienvenidos y sin mayor preámbulo quisiera yo presentar a nuestra ponente del día de hoy. El día de hoy está con nosotros Daniela Pérez Michel, a quien le doy la más cordial bienvenida. Me da muchísimo gusto volverla a encontrar por este medio. Ya hemos tenido oportunidad de compartir en algunos congresos y es una chica a la que yo admiro muchísimo por su entusiasmo, por su creatividad y me gustaría leer su semblanza como ella la escribió. Quizá no le voy a dar el tono que ella quisiera darle, pero la voy a leer de la manera que ella la escribió, porque la escribió en primera persona y me parece importante invitar a Daniela de esta manera, que aparezca y que me permita leer su semblanza como ella nos la envió. Me formé en la licenciatura de Filosofía y máster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca, España. Desde mi regreso a México, decidí orientarme hacia el trabajo en organizaciones civiles, donde tuve la oportunidad de conocer de primera mano la realidad a la que se enfrentan las escuelas públicas mexicanas en zonas de alta marginación. Durante este periodo tuve oportunidad de ayudar en la formación y actualización de docentes de educación básica en dichas escuelas, colaborando en la creación de los consejos de participación social e impartiendo diversos talleres. Al cabo de los años, he tenido oportunidad de profundizar mi colaboración con las escuelas, directivos y docentes, impartiendo talleres sobre la creación de alianzas público-privadas, gestión de aulas de tecnología, integración de tecnología en el aula, entre otras estrategias que permitan enseñar usando de forma significativa la tecnología. He coordinado distintos esfuerzos formativos como seminarios en línea, creación de comunidades de aprendizaje y asesoría especializada en el desarrollo de proyectos de tecnología con tecnología a nivel básico. En los últimos años, he trabajado enfocada en el desarrollo de soluciones tecnológicas a la medida para elaboración de proyectos formativos y educativos
que exploran distintas metodologías y tecnologías, desde el e-learning, mobile learning, tecnologías inmersivas, el VR y AR y metodologías como gamificación. Actualmente me concentro en la consultoría de proyectos de enseñanza que requieren un uso de distintas tecnologías para lograr su objetivo pedagógico. Pues es un placer, Daniela, escucharte y tenerte con nosotros esta tarde, maestros. Los dejo en manos de Daniela. No tengo más que agregar, más que es una maestra experta, creativa, que tiene mucho que aportarles. Bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias, Georgina. A mí también me da mucho gusto poder habernos reencontrado después de varios años y poder compartir hoy con ustedes, profesores. Me da muchísimo gusto estar aquí y hablarles un poco de lo que he estado trabajando en los últimos años y que podamos, bueno, pues dialogar un poquito sobre algunas de las condiciones que pueden hacer un poco más sencillo este proceso de enseñanza a distancia, que ha sido todo un reto y estoy segura que han hecho un esfuerzo extraordinario por hacerlo cada vez mejor. Así que primero que nada, todo mi reconocimiento a ese esfuerzo en una circunstancia como la que hemos vivido. Y, y bueno, quisiera compartir con ustedes el día de hoy quiero platicarles sobre algunos elementos clave de la enseñanza a distancia, que tiene que ver mucho más allá del hecho de que tengamos tecnologías como la que estamos usando en este momento, que quienes tenemos acceso a ellas las podemos aprovechar muy bien, pero también existen muchas personas que no las tienen. Y entonces, ¿cómo es que podemos encontrar algunas estrategias desde allí para no dejar a nadie atrás dentro de este esfuerzo educativo en la distancia? Y hablar de algunas herramientas que pueden ser útiles para mejorar los procesos de comunicación y colaboración en la distancia. No voy a poder, obviamente, ahondar en cada una de ellas de la manera que igual quisiera, pero podremos ver algunas estrategias que funcionen tanto en contextos que tienen baja conectividad como aquellos que tienen la oportunidad de tener más momentos sincrónicos como este para trabajar con los estudiantes. Entonces, pues para empezar, les traigo esta especie de definición de la educación a distancia de Mary Burns, del Centro de Desarrollo Educativo, donde habla de la educación a distancia como ofrecer oportunidades de aprendizaje a comunidades que han estado históricamente marginadas de los sistemas tradicionales a través de las tecnologías disponibles en cada contexto. Me parece bien importante hacer una puntualización sobre la importancia de valorar las tecnologías disponibles en cada uno de los contextos. Justo porque, bueno, a veces como que si no tenemos la conexión a Internet, parece que hay muchas cosas que efectivamente se hacen más lentas, requieren de más tiempo, pero eso no significa que no pueda haber ahí algunas oportunidades de llegar a estas comunidades, ¿no? Ha habido experiencias en educación a distancia desde hace muchísimo tiempo. En el caso, por ejemplo, de México, en los años 40 había muchos profesores que ejercían de profesores en comunidades alejadas, a pesar de no tener un título de profesores como tal, ¿no? Y lo que surgió fue una metodología a través del servicio postal para poder formar a estos docentes que de alguna forma ya ejercían, pero no tenían un título, y en un periodo alrededor de 6 años obtenían su título después de estar con las cartas, enviando y regresando reflexiones, lecturas, actividades que tenían que ver con el aprendizaje, ¿no? Entonces, en el caso de la educación a distancia, pues ha habido diferentes métodos que se han utilizado aprovechando lo que existe o lo que puede llegar a la mayor parte de las poblaciones, ¿no? Y ahora nosotros, que somos los que estamos dentro del sistema tradicional escolarizado, somos los que estamos sufriendo este cambio de alguna manera y nos ha puesto por momentos patas arriba, pero pues estamos haciendo muchos esfuerzos significativos y distintos para hacer que los estudiantes puedan tener aprendizajes que los reten, que les llamen la atención, que enciendan la chispa que se necesita y que también pues mantengamos el contacto, ¿no? Y al final se trata
de ofrecer a las personas la posibilidad de cumplir sus aspiraciones y deseos de desarrollo profesional. Me gusta mucho esta definición porque justamente pone el dedo en la llaga de poder aprovechar este momento de dar un par de pasos atrás y entender que en el fondo, al final de todo este esfuerzo, se trata de volver a descubrirnos en lo que nos importa, en lo que es interesante, en lo que les gusta a nuestros estudiantes, ahora que de alguna manera nos estamos metiendo en sus vidas de una manera muy distinta a la que hacíamos en la escuela, y conocer mejor qué es eso que los llena, que les hace perder la noción del tiempo y meterse en una tarea o en un trabajo en determinado momento. Para seguir con los demás temas, voy a hacerles una pregunta que tiene que ver con qué es lo que para ustedes es más importante en la modalidad a distancia. Y para ello, voy a compartir otra ventanita. Ahora seguramente ya la pueden ver. Si pueden ir quienes están en su computadora o en el teléfono a menti.com y usar el código que viene aquí en la parte de arriba de la diapositiva para votar y que vayamos viendo dentro de la audiencia que hay en este momento conectada, ¿qué es más importante para ustedes en la educación a distancia? Puse ahí algunas opciones para entender bien cuáles son las perspectivas que tienen. Hay quienes entienden que la parte de la conectividad es sumamente importante porque efectivamente pues va dando pauta a que haya una mayor participación de las personas en tiempo real. Es muy útil cuando tenemos momentos como este para poder, digamos, pues platicar, discutir, reflexionar sobre determinados contenidos y hacerlo en el momento. Otra parte tiene que ver con las plataformas y los dispositivos, en el sentido de contar con plataformas que nos permitan estar en contacto, distribuir los contenidos, hacer llegar la información a nuestros alumnos, poder diseñar ciertas actividades en las que participemos, tal vez no de manera sincrónica, pero sí de otras formas que podamos ir teniendo ciertas conversaciones. Por otro lado está la parte de la planeación, el diseño, que tiene que ver con entender en toda su medida, digamos, el curso en el que estamos trabajando y todas las dimensiones en las que esto es importante para que las actividades que vayamos llevando a cabo sean significativas. Y otra parte tiene que ver con pues, las instrucciones directamente de las actividades, ¿no? Como ahora que les decía, bueno, si pueden ir a esta página web y meter el código, van a poder a participar en esta votación. Ahorita estamos viendo cómo se van distribuyendo esas votaciones. Voy a aprovechar, esta tal vez sea la herramienta que más, la que vamos a experimentar el día de hoy, digamos, se llama Mentimeter y es una herramienta que tiene una versión gratuita y obviamente otras versiones de paga, pero en la versión gratuita podemos hacer justamente lo que estamos haciendo ahora, plantear algunas preguntas y hacer que las personas que nos están escuchando puedan ir respondiendo y darnos alguna especie de feedback sobre qué es por dónde van las cosas, ¿no? Podemos hacer distintos tipos de preguntas y bueno, ir viendo entre todos las respuestas que vamos obteniendo. Está bastante interesante el resultado, bastante parejo, aunque va ganando planeación y diseño de los cursos, pero es interesante cómo se están ordenando las respuestas de todos los que están participando. Muchas gracias a quienes están votando. Voy a dar unos momentitos más en esta parte para que veamos digamos, cómo se distribuyen esas respuestas, pero me da mucho gusto ver que planeación y diseño está dentro de las principales, digamos, actividades docentes que identifican como de relevancia para la educación a distancia. Y al final es que no se trata nada más de la educación a distancia. Ustedes han hecho planeaciones siempre para la parte presencial y se han encargado de diseñar sus cursos, entonces identifican muy bien la claridad
que se requiere en el tipo de curso que estamos diseñando y cómo esperamos que participe la gente. Muy bien, voy a cambiar nuevamente de diapositiva, pero me parece que claramente estamos alineados en el tema de la planeación y el diseño, aunque obviamente la conectividad, las plataformas y dispositivos y las instrucciones no pierden relevancia al cabo del tiempo, ¿no? Voy a regresar a la otra presentación. Creo que ya la están viendo ahora sí. Muy bien. Bueno, partiendo de esa votación en la que estuvieron participando, todavía se puede votar. Prácticamente la educación a distancia hace funcionar en equilibrio 4 grandes aspectos, que ustedes se han enfrentado a ellos durante estos meses, claramente, pero podemos hablar rápidamente de ellos. Por un lado están los aparatos en sí mismos, la infraestructura con la que contemos, los aparatos y dispositivos con los que contamos nosotros como docentes y también nuestros estudiantes en la distancia. Los programas que hacen funcionar esos aparatos es uno de los grandes pilares porque de esos materiales depende en buena medida que podamos hacer llegar un mensaje y recibir un mensaje de vuelta de nuestros participantes, ¿no? Por otro lado, las audiencias, que puede sonar raro hablar de audiencias porque estamos diciendo que estamos en términos educativos y efectivamente son nuestros estudiantes los que están del otro lado, pero pues hemos visto cómo nuestra audiencia se ha modificado muy claramente, especialmente tal vez los que den clases a niveles preescolar o primaria baja, posiblemente, pues ahora hay una audiencia clara que son los padres de familia del otro lado, intentando apoyar de distintas formas y con distintas estrategias y con distintos medios en función del contexto en el que viven. Pero ahora tenemos a las mamás o los papás también en clase cuando hay sesiones sincrónicas, o son el medio a través del cual podemos hacerles llegar la información a los estudiantes, ¿no? Entonces, hay una audiencia distinta con la que debemos relacionarnos también de manera muy particular. Por otro lado, tenemos los contenidos propiamente, o sea, qué es lo que queremos que aprendan los estudiantes el día de hoy y en qué formato se los estamos presentando. En cierta medida podemos tener nuevos formatos y distintos formatos que podemos aprovechar muy bien. A lo mejor podemos hacer más uso de audio, de video, de otras herramientas que no son necesariamente libro de texto o no únicamente libro de texto, pero dependemos del conocimiento que tengamos de los aparatos disponibles con las familias con las que estamos trabajando. Entonces, estos 4 pilares que están presentes constantemente tienen que tener un cierto equilibrio y una intercomunicación constante. Dependemos todo el tiempo de ser sumamente claros, sumamente asertivos y de poder ir más allá de lo evidente. Particularmente en el contexto que estamos viviendo, la distancia no está solamente hecha de los kilómetros que separan nuestras casas en este momento. La distancia está hecha también de las preocupaciones que tenemos, de las pérdidas que hemos tenido en distintos aspectos, puede ser de salud, puede ser también de trabajo, de certezas económicas. Hay muchos pensamientos, emociones, sentimientos que también están haciendo que estemos separados. Hay muchas distracciones en todo momento, ahora que todos los que podemos estar en casa, pues estamos todos en casa, entonces ya hemos visto más de un niño colándose en las clases y los papás y las mamás y las abuelitas y un montón de cosas que antes no conformaban parte del entorno y del ambiente en el que estábamos enseñando. Entonces la distancia también está creada por cómo nuestras mentes están a veces dispersas, a veces no se sienten bien, no nos sentimos bien y estamos saliendo diariamente a resolver esas distancias, ¿no? Más allá de si los aparatos nos funcionan o no. Entonces,
¿cuáles son las estrategias que podemos utilizar para cortar las distancias que están presentes en nuestro contexto actualmente? Recientemente hay un grupo de investigadores que ha estado trabajando con el Banco Mundial que publicaron una especie de resumen de las mejores prácticas que se han tenido en los últimos meses a distintos niveles. Y en esta publicación hablan de varios aspectos que me parecen muy relevantes. El primero de ellos, utilizar las tecnologías e infraestructura que ya existen. Muchas veces asumimos que existe la disposición de ciertos dispositivos, pero no nos hemos dado cuenta de que no. Hemos descubierto tal vez que hay familias que tienen un dispositivo para 3 hermanos, que tienen clases y que quieren seguir las actividades, pero evidentemente no podrían estar los 3 conectados a través de ese dispositivo en distintos grados, ¿no? Entonces, hacer un mapeo adecuado de qué tecnologías existen realmente y con qué podemos contar para comunicarnos de la mejor manera y diseñar nuestro curso de la manera más efectiva, ha sido una de las prácticas más importantes, ¿no? A veces el papel puede ser más que suficiente cuando tenemos distancias en las que incluso hemos perdido contacto con los alumnos, porque ha pasado en muchísimas ocasiones, o que realmente no hay una conectividad en la zona, puede ser que optemos por unidades impresas que se entreguen en un espacio en particular, que puede ser la escuela, a pesar de que no sea un lugar donde vayamos a estar en clase, pero sí como de entrega, recepción de materiales y de retroalimentaciones, ¿no? Por otro lado, el aprendizaje a distancia requiere técnicas instruccionales especiales para la distancia. Ustedes conocen un montón de metodologías enfocadas a los niveles educativos en los que trabajan, pero ciertamente esta modalidad requiere de otras estrategias nuevas y distintas que han ido aprendiendo conforme ha pasado el tiempo y que son las que funcionan en específico para el contexto, ¿no? Otra cuestión importante puede ser curar contenido en lugar de hacerlo, porque hacerlo nos requiere, o no en lugar totalmente, pero sí aprovechar lo que ya existe muchas veces por parte de otros profesores que son muy generosos también en ofrecer ayuda y apoyo compartiendo los materiales que realizan. Pero que estos elementos y recursos son importantes y puede ser mucho más sencillo curar estos recursos y tener una base de datos grande de qué recursos están disponibles y puedo utilizar, que intentar producirlos yo, ¿no? Acompañar de soporte el caso de entrega de hardware, si es que se hace. Involucrar a los padres de familia o tutores tanto como sea posible. Esto me parece de suma relevancia y este comentario lo hago también como madre de familia, creo, porque pues estamos las mamás o los papás, estamos ahí, pero no sabemos muy bien cómo meternos de manera que sea relevante para que los niños aprendan, que al final es el objetivo que tenemos todos. Y la comunicación con los padres y madres de familia en cuanto a cuál es el papel que necesitamos de ellos, qué cosas pueden aportar y en qué cosas no deberían meterse, porque esa es parte de la responsabilidad de la MIS, a lo mejor, o del profesor, ha sido una de las experiencias que han resultado en las mejores prácticas, ¿no? Mantenernos ágiles en las planeaciones, es decir, probar tal vez hacer una planeación para el próximo mes o 5 o 6 semanas tal vez, y en esas 5 o 6 semanas probar que sí está funcionando y que no, para retomar lo positivo y poderlo integrar en el futuro y deshacernos de lo que realmente no está funcionando, de manera que podamos ir mejorando cada vez, ¿no? Y la parte de cuidados con incentivos y responsabilidades está enfocada especialmente en pensar que tenemos un contexto de enormes desigualdades. Y a veces cuando tenemos ciertos incentivos para quienes sí pueden conectarse, por ejemplo, hace que los que no pueden porque no tienen una conexión o porque no tienen un equipo o en ese momento no pueden estar, se vayan quedando atrás, ¿no? Entonces, las estrategias relacionadas con generar incentivos a quienes participan, pues tienen que tener la precaución de tomar en cuenta a quienes no pueden por el contexto en el que están, ¿no? Entre de los muchos modelos, existen varios modelos que sirven para
digamos, organizar una clase en línea o a distancia. Está este modelo, se llama de las 5E, que fue diseñado para educación básica, en realidad, y basado en la indagación, principalmente pensando en los saberes científicos y en modelos que trabajaran a distancia. Y se llama 5E porque se trata de 5 pasos que se deben incluir en una clase a distancia, ¿no? Engage o atraer la atención de los participantes, explorar, explicar, elaborar y evaluar. Como que estos 5 pasos no pueden faltar en el proceso de la sesión que estamos teniendo, ¿no? Generalmente, esto les va a sonar muy, muy cercano a varias de las actividades que ustedes realizan comúnmente. Por ejemplo, tener una pregunta detonadora cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, ¿no? Bueno, una pregunta detonadora o un contenido, un pequeño video tal vez, una lectura, que sea la que atraiga la atención de los estudiantes, ¿no? Y después explorarla. Explorarla en el sentido de desgranarla, poder sacar de ella todo lo que podamos sacar de ella, ¿no? Reducir los tiempos de explicación de tipo cátedra, ¿no? Porque la atención es corta, y ponerle mucho más énfasis a la parte, o sea, la parte de explicar que sea conceptos muy específicos, que tengan que quedar sumamente claros, y luego que los estudiantes pongan en práctica el elaborar algo en función del tema que se está trabajando. Estoy segura que esto no les suena extraño. Simplemente tener estas 5 E's presentes a la hora de planear una clase a distancia nos ayuda también a hacer una distribución adecuada de los tiempos, ¿no? En cuanto a la mejora continua en el aprendizaje híbrido y a distancia, Enric Scheninger, que es un especialista, investigador y profesor también, habla de varios temas que son sumamente relevantes o que se ha visto que generan mejores condiciones cada vez en el aprendizaje híbrido o a distancia, ¿no? Por un lado, no inventar el hilo negro cada vez con las herramientas y las plataformas, a veces menos es más, y ser minimalistas funciona porque le podemos dar mucha mayor prioridad a lo pedagógico que a lo tecnológico. Cuando intentamos usar muchas plataformas o herramientas distintas, podemos perder mucho el foco de lo que puede ser significativo para aprender. Entonces, si ya tenemos una plataforma con la cual nos estamos comunicando, no importa si es WhatsApp, ok, atengámonos a ella y diseñemos el curso en función de la comunicación que podemos tener en esa vía. Pero no intentemos cambiar constantemente o generar muchas modificaciones en ese sentido, ¿no? Por otro lado, asegurar un balance entre lo sincrónico y lo asincrónico. Si vamos a tener 1 hora a la semana, digamos, especialmente a aquellos quienes sí pueden conectarse con sus estudiantes, bueno, ¿cómo vamos a sacar lo mejor posible de esa hora juntos? ¿Y qué balance de tareas voy a dejar o de actividades fuera de línea para que cuando nos veamos yo pueda constatar que efectivamente se están haciendo esas actividades y que están siendo bien aprovechadas por ellos, ¿no? Centrarte en aprendizajes significativos para mejorar la motivación. El tema de la motivación es todo un tema porque implica conocer muy bien a quienes están del otro lado, implica saber bien qué es lo que les preocupa, les interesa, qué es lo que hacen el resto del tiempo que no están aprendiendo escolarizadamente, y poder tomar esas cosas para vincularlo a aprendizajes que tienen que ver con lo que queremos aprender. En el contexto en el que estamos, lo más sensato es enfocarnos en lo obvio. Puede ser que este año, si nos concentramos prácticamente en que los estudiantes tengan una mejor lectura de comprensión, que ese sea el objetivo, y todas las actividades que hagamos vayan relacionadas con eso. ¿Por qué? Porque no podemos querer comernos el mundo en este contexto, primero, y porque vamos a poder retomar y ser reiterativos en ese sentido y encontrar distintos formatos para apoyar esa actividad que va a ser fundamental en cualquier ciclo escolar en el que estemos, presencial o a distancia, ¿no? Ser riguroso con las actividades para mejorar las habilidades críticas.
Parte de la motivación tiene que ver con tener retos, y si las actividades son constantemente, no digo que todas porque depende mucho la temática y qué es lo que se está revisando del currículum, pero integrar actividades retadoras son las que van a hacer que haya una mejor motivación y participación en las clases, ¿no? Generar, bueno, usar la tecnología orientada por un sentido pedagógico, un poco lo que mencionaba en el primer punto, que no nos perdamos en las herramientas y en lo técnico, sino en lo que realmente queremos comunicar en cada momento, ¿no? Otro de los aspectos que destaca Scheninger es generar oportunidades para empoderar, digamos, el camino de cada quien, el tiempo que le toma a cada uno de los estudiantes llevar a cabo ciertas actividades, el que se escuche su voz y el que puedan tomar ciertas decisiones que hagan que ellos sientan que son parte de lo que se está generando, ¿no? Y obviamente celebrar y compartir el trabajo que estamos realizando, porque estamos haciendo un esfuerzo extraordinario y hay que celebrar y hay que festejar las cosas que nos están saliendo bien. A nosotros como docentes, pero desde luego y principalmente a los estudiantes, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son las oportunidades, como se decía en el título? No hay una receta única de cómo van a salir las cosas bien. ¿Qué más quisiera yo que poder llegar y decir, pues si hacen estos 10 pasos, sin duda alguna, todo va a tener resultados? Sería falso. Es falso, es tan falso como las herramientas que se venden diciendo que lo haces en minutos y tus estudiantes colaboran mágicamente, porque todos sabemos que no es cierto. Para que tú puedas hacer una actividad en una herramienta nueva en minutos, significa que ya la planeaste, ya la pensaste, ya la probaste, ya la diseñaste y entonces la creas. Y eso nunca sucede en minutos. Eso lleva mucho tiempo de reflexión, ¿no? Y por otro lado, no usar esas herramientas que son positivas y pueden ser positivas, siempre depende de que esa receta que ustedes hayan creado especialmente para sus alumnos esté bien pensada, ¿no? Entonces, es una oportunidad en el sentido de que podemos ser creativos y podemos ser abiertos a las posibilidades que nos ofrecen los nuevos métodos, ¿no? Los espacios de comunicación. Nuestra comunicación está claramente modificada en relación al tiempo que podíamos comunicarnos antes. Si teníamos a nuestros alumnos 5 horas en clase antes de manera presencial, y ahora podemos hablar con ellos 1 hora a la semana o 1 hora cada 15 días tal vez, y eso a algunos, no a todos, porque a algunos no los pudimos contactar. ¿Qué es lo más importante que deberíamos hablar en ese momento con ellos? Seguramente no es algo que pueden, digamos, que sea una lectura que ya todos tienen, ¿no? Y leerla ahí. A lo mejor lo que podemos hacer es, sí, cada quien hizo su lectura en su momento, y cuando estamos juntos, discutimos sobre las interpretaciones, las posiciones, la verdad o no verdad de esos textos, la relacionamos con otros intereses posiblemente, en fin, llevemos las actividades de los momentos en los que nos podemos comunicar a un nivel en el que podamos hacerles saber a nuestros estudiantes que si ellos no estuvieran ahí, no sería lo mismo el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Que la clase de hoy, si nos faltó fulanito para discutir, no fue tan significativa porque nos faltó una voz. ¿Y cómo podemos generar eso? Parte de tener estos espacios de comunicación significativa, tienen que ver con hacerlos personales. Si estuviéramos teniendo un taller en cualquier contexto presencial, nadie estaría viendo tal vez mi librero, ni las máscaras que están por aquí. O si se cuela mi hijo de repente, pues evidentemente nunca lo conocerían, pero ahorita podría suceder, ¿no? Entonces, seamos ligeros en el sentido de, bueno, nos estamos metiendo en las casas de los demás de cierta forma cuando tenemos estas oportunidades. Y seamos ligeros en el sentido de, bueno, somos personas, estamos viviendo por un contexto difícil, nuevo, que nadie sabe cómo agarrar del todo, ¿no? Entonces, llevémoslo también
al aspecto personal. Seguro esto es algo que vieron en los webinars pasados, pero al final el tener espacios donde podamos pues retomar el rol que como docentes muchas veces hemos tenido de apoyo y de soporte también para nuestros estudiantes puede ser bien, bien importante para que ellos formen parte de lo que estamos haciendo a la distancia, de manera que tengan el interés y la motivación de seguir participando, ¿no? Otra de las oportunidades, la administración del tiempo, un poco tiene que ver con lo que mencionaba al principio de la parte sincrónica y asincrónica. El peor error es querer llevar a esta versión de nuestra conversación y de nuestra plática y nuestro tiempo juntos, una versión de lo que estaríamos haciendo si estuviéramos en el mismo salón. Tenemos que centrarnos más en el proceso. Si hicimos una lectura y vamos a discutir de la lectura y alguien tiene una opinión, que cuando tengamos el momento sincrónico nos enfoquemos en, oye, ¿cómo llegaste a esa conclusión tú al respecto de este tema? Algo que no podríamos estar haciendo de otra forma solos, digamos, y que podamos aprovechar esos espacios y generemos momentos en los que nos sintamos orgullosos de cómo estamos aprovechando nuestro tiempo juntos, incluso en la distancia. Y otra de las cuestiones que a mí me parece muy, muy interesante y oportuna es aprovechar la diversidad. Tenemos contextos sumamente diferentes. Hay quienes han agarrado su coche y han ido a llevarles las clases cerca de la comunidad a los estudiantes, porque hemos visto esos casos en profesoras que están haciendo ese tipo de esfuerzo. Hay quienes están enviando clases vía WhatsApp, hay quienes están enviando clases vía correo electrónico, hay quienes han creado grupos en redes sociales para conversar sobre los temas. Y aprovechar la diversidad significa entender que del otro lado de la pantalla están estudiantes diversos entre sí, que pueden tener aficiones sumamente distintas. Puede ser bailar, puede ser la música, pueden ser los videojuegos, puede ser construir cosas, pueden ser muchas habilidades e intereses personales distintos. Y por otro, en la distancia tenemos distintos también formatos que pueden hacer valer esos intereses diversos. Podemos tener una actividad en la que permitamos que nuestros estudiantes las reflexiones que hagan, los comentarios que tengan, nos los regresen en distintos formatos. Y a lo mejor unos lo escriben, y a lo mejor otros lo dibujan, y a lo mejor otros pueden crear un audio o un video, y podemos compartirlo con distintas herramientas, tal vez especialmente en aquellas que tienen un menor uso de datos para que sea más accesible a quienes tienen menores niveles de conectividad. Pero recuperar esos intereses personales, esas formas de expresión personales, puede hacer que el interés y la motivación de nuestros estudiantes crezca, y además la calidad de nuestro curso crezca, ¿no? Algunas ideas que pongo aquí para los distintos contextos, ¿no? Cuando tenemos una comunidad alejada de ciertas condiciones de la infraestructura, y entonces tenemos comunicación, pero realmente sin conectividad a Internet. Bueno, mensajes de texto, SMS, hay servicios que permiten mandar mensajes de textos a un número grande de números telefónicos, y de esta manera estar en cierto contacto con los estudiantes o mandar ciertas actividades, ¿no? Las impresiones con las unidades de estudio y el diseño del curso que hayamos hecho impreso y que se entregue en una locación en particular, por ejemplo, ¿no? Desde luego la parte de aprende en casa vía televisión, que será la que muchísimos de nuestros estudiantes están utilizando, pero retomar eso junto con otra de las estrategias como las impresiones puede ser algo que puede funcionar, ¿no? En algunos casos podríamos hacer que el diseño de esas impresiones con las actividades incluya códigos QR en donde oigan nuestra voz los estudiantes y nos escuchen diciendo, oye, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Me dará mucho gusto escuchar cuál es tu versión sobre este cuento al final de la semana, etcétera, ¿no? Hacerlo más personal con ciertos aspectos que podemos traer
a la vida, por decir así, de los elementos que estamos utilizando, ¿no? Algunos tips. La retroalimentación lo más personal posible es sumamente importante. Creo que muchos de los estudiantes, de por sí, todos nos sentimos un poco solos en este aislamiento. Hemos dejado de ver amigos, familiares, compañeros de trabajo. Hemos dejado de ir a muchísimos espacios que solíamos visitar. Entonces, esa soledad que de pronto puede pasar desapercibida y de pronto pues ya como que la asumimos porque está allí, se reactiva una versión distinta de eso cuando oímos otra vez la voz de alguien que hace mucho no escuchábamos. O cuando alguien nos escribe y nos dice, oye, espero que estés bien y tu familia esté bien. Bueno, pues esa parte de comunicación personal, de hacerles saber a los estudiantes que están preocupados por ellos, que están al pendiente, que un día los ven tristes y que están abiertos a poder escuchar cómo se sienten. Todo esto es sumamente importante para que no perdamos el hilo de la cercanía que efectivamente podemos tener. Algunos ejemplos de comunicación de baja conectividad. Baja conectividad me refiero a que a lo mejor es una conectividad que depende de los datos en los móviles y que puede ser a través de WhatsApp, Telegram, ahora que todo el mundo está aparentemente migrando a Telegram, los mensajes de texto, tal vez los correos electrónicos también. ¿Qué podemos hacer? Agendar tiempos específicos para cada tipo de comunicación. Puede ser que los lunes por la mañana se reciba un mensaje con las actividades que se van a hacer durante la semana y haya espacios específicos donde aprovechemos para utilizar los medios que tiene esa herramienta, especialmente audio, emoticones, GIFs, videos, archivos. A veces estamos muy acostumbrados a que los GIFs y los emoticones pues son una forma de comunicación bien, podríamos decir, poco profesional o no sé, digamos más laxa. No es precisamente un ensayo. Es cierto, pero también genera otro tipo de procesos y puede ayudarnos mucho a que estemos en comunicación, ¿no? Entonces, si hoy vamos a mandar un emoticón a determinada hora para decir cómo nos sentimos y que con eso podamos conectar, o un GIF, ¿no? Y que podamos hacerlo divertido y a la vez personal. Y aprovechar estas distintas formas de comunicación. ¿Qué es importante? Poner reglas. Si ustedes o en sus escuelas han decidido utilizar WhatsApp o este tipo de mensajerías para estar en contacto, pues ya habrán pasado por los mensajes que no tienen nada que ver con el objetivo del grupo o que se mandan a las 2 de la mañana y nadie puede descansar. Entonces, poner reglas en el uso de esto es sumamente importante y que no sean solamente ustedes las que moderen el uso y las reglas de esas estrategias. Es decir, todos formamos parte de esto, todos cuidamos que nuestro canal se mantenga activo y en comunicación conforme a lo que necesitamos que sea, ¿no? Comunicación de conectividad media. Correo electrónico con archivos adjuntos, tal vez grupos de Facebook, plataformas con contenidos descargables. ¿Qué podemos hacer en esto? Hay veces que estamos viendo que los estudiantes en realidad lo que están yendo es ir a un cibercafé cada X tiempo a ver las actividades o regresar las actividades a los docentes. Creemos unidades de estudio que sean por periodos que les permitan a ellos no estar yendo constantemente o diario tal vez y que se acomoden mejor al contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Utilizar los medios audiovisuales para comunicar retos de aprendizaje. Si están usando un video y van a mandar un video cortito que diga en la semana en qué vamos a estar trabajando, bueno, que sea breve, que sea muy conciso y muy específico y que luego haya otro de los documentos que se envían, por ejemplo, donde especifique nuevamente las instrucciones. No tengamos miedo a ser reiterativos porque esto es sumamente importante, que las instrucciones sean claras, específicas y que estén disponibles constantemente para nuestros estudiantes. Y para el caso de quienes tienen una conectividad, digamos, como la que estamos teniendo en este momento,
sincrónica, con herramientas que utilizan video y audio y que son las que generalmente más datos requieren, pues darle uso a las distintas formas de comunicación. Si tenemos un aula relativamente pequeña y puedo ver las caras de todos en mi pantalla, puedo usar la participación, el levantar la mano, por ejemplo, las expresiones, o simplemente decirles que dibujen en un papel caras felices y tristes y un signo de interrogación, y en determinados momentos pedirles una retroalimentación de hasta aquí cómo vamos. Y a lo mejor no van a abrir los micrófonos, pero podemos ver las caritas, qué tal se ven, ¿no? O hacer las expresiones directamente, o pedir que hagamos ciertos gestos, ¿no? Entonces, porque a veces nosotros estamos muy concentrados con lo que estamos presentando, pero no estamos viendo el chat, y cuando vemos el chat ya hay 200 preguntas que no vimos desde hace 15 minutos, ¿no? Entonces, esta manera visual puede ser una ayuda para que podamos estar ahí. Y otra también es darle suficiente espacio a la participación de los estudiantes. Si ellos sienten que su voz se escucha, si ellos sienten que su participación directa es escuchada y genera algo nuevo dentro de lo que estamos haciendo, la motivación cambia. El tema de los micrófonos siempre es conflictivo, porque claro que todos sabemos lo tremendo que es tener una sesión con varias personas y alguien tiene el micrófono abierto y se oyen los ladridos del perro, los taladros, un montón de cosas adicionales, la conversación que en realidad está teniendo en el teléfono. Eso es conflictivo, y lo que tendemos a hacer luego obviamente es cierren todos los micrófonos y ya nadie lo puede abrir, ¿no? Depende de los grupos, las edades y el contexto, tengamos momentos en los que permitamos que estén los micrófonos abiertos y vayamos familiarizándonos con lo que significa que eso nos funcione para sentir que otra vez estamos en un salón de clases en el que podemos participar, ¿no? Nadie entra así a la clase presencial. Entonces, digamos que podemos fomentar estos espacios, ¿no? Algunas herramientas que pueden ser útiles. La primera que les podría comentar es VoiceThread. Ahí está el link. VoiceThread es un espacio donde podemos tener distintos hilos de conversación asincrónica. Digamos que yo puedo crear un hilo que sea, no sé, la clase de literatura, por decir algo, y entonces pongo una imagen de un libro que voy a comentar y agrego un audio hablando de mi comentario sobre ese libro y algunas preguntas para mis estudiantes. Comparto ese link con ellos y ellos lo ven y pueden agregar en distintos momentos, en el periodo que yo determine, digamos una semana, pueden agregar sus comentarios sobre ese mismo libro o ese mismo texto, por ejemplo, de maneras distintas. Puede ser con texto, puede ser con audio, puede ser con video, y se van almacenando los comentarios de todos y se pueden responder esos comentarios. Se pueden ir agregando son como diapositivas distintas, donde los profesores pueden ir creando, digamos, distintos contenidos y formatos, y sobre ellos se puede comentar y generar ciertas discusiones. Tiene un límite en la versión gratuita, pero puede funcionar bastante bien para hacer hilos que tienen que ver con un tema o con una asignatura y que vayamos creciendo conforme va pasando el tiempo. Así que es una herramienta que a mí me parece que tiene muchas cosas positivas, justo porque podemos comentar y participar con distintos formatos. Otro que podría mencionarles, que me parece que muchos de ustedes seguro conocen, es Padlet. Padlet es una especie de muro digital donde podemos crear distintas discusiones y colaborativas. Tal vez a diferencia de VoiceThread, la ventaja de este es que es visualmente más atractivo, por un lado, y por el otro que no todos los estudiantes tendrían que crear un registro para participar en el mismo muro. Ustedes en la configuración, ustedes desde luego sí como docentes, pero en la configuración pueden hacer que con un código los estudiantes puedan ingresar ese código y participar en este
en este espacio. Entonces, es interesante justamente porque pues no requiere que hagan registros nuevos. A veces eso puede ser muy engorroso para los estudiantes y porque al final, bueno, pues acabamos todos entrando a los servicios con los mismos datos de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico, y eso tiene ciertos aspectos a considerar en términos de seguridad y de privacidad. Pero es una herramienta que funciona muy bien y además tiene versiones en caso de que quisieran adquirirlo para toda la institución o algo así, pues tiene versiones para los centros educativos que pueden funcionar muy bien, ¿no? Y otra cosa que les quería mencionar, esto de los códigos QR, aunque es común, de pronto no es tan común y no todo el mundo sabe cómo funciona. Esta página es una de tantas que sirven para crear un código QR y poder hacer llegar un contenido a través del scanning de ese código. Si ustedes ahorita escanean con la cámara de su teléfono el código que aparece aquí en pantalla, van a poder ir a la presentación que he utilizado en el webinar del día de hoy y consultarla sin problemas. ¿Qué es lo que hace uno? Pones la dirección, por ejemplo, yo puse la dirección del Drive, del Google Drive, donde tengo mi presentación, y creé un código que ustedes pudieran escanear en este momento para llevarlos a esa presentación. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que esta parte que les mencionaba, podemos dar retroalimentaciones con la voz y mandarlo para que sea interactivo, una parte impresa y offline y otra parte mucho más personal gracias al uso de esto. No se requieren teléfonos con muchos requerimientos técnicos, así que eso también es una ventaja, y que podemos utilizar distintos formatos de contenidos. Entonces podemos agregar audios, podemos agregar video, documentos, etcétera. Hay un montón de cosas que se pueden agregar y eso puede ser muy interesante también para darle vida a algunos de los contenidos. Entonces, a manera de conclusión, y voy a poner en pausa esto un momentito para venir acá y pasar un segundito. Vamos a regresar a la parte de nuestras preguntas. A manera de conclusión y en lo que ustedes van participando brevemente. Este es otro de los tipos de preguntas que permite hacer Mentimeter, la misma herramienta que utilizamos antes con la parte de las votaciones. Y funciona exactamente igual. Si abren su teléfono y están en la misma diapositiva que fue la anterior, denle refrescar a la página y deberían de ver esta pregunta. Para que vean qué actitudes o que puedan responder. Tienen 3 respuestas posibles. ¿Qué actitudes pueden detonar de sus estudiantes al dar clases a distancia? Entonces, gracias a los que ya están participando por allí. Podemos dejar esta diapositiva como presentándose ya para hacer un cierre del taller de hoy. Justo como ustedes apuntaban en la votación, la parte de planeación y diseño de los cursos es fundamental para que la educación a distancia funcione. Y ese diseño de cursos tiene que tener en cuenta muchísimos factores que no tendríamos regularmente en cuenta en un contexto presencial, ¿no? Esta parte de las audiencias, por ejemplo, cómo debo de relacionarme o comunicarme con los padres de familia, con mis colegas profesores, de qué manera estamos compartiendo nuestros aprendizajes, de qué manera estamos compartiendo las herramientas que encontramos, con las que nos sentimos más cómodos, los problemas a los que nos estamos enfrentando y cómo resolverlos, hacerle llegar a la dirección de la institución tal vez pues los retos que estamos enfrentando y que están enfrentando nuestros estudiantes y de qué manera podemos irnos adaptando para hacer comunidad de verdad y que este contexto en el que estamos viviendo nos ayude a todos a crecer
a crecer en el aspecto de disfrutar cada vez más el proceso de aprendizaje, de disfrutar el poder crear cosas y compartirlas con los demás, y de disfrutar estar juntos a pesar de estar lejos, ¿no? De ir acortando esas distancias que no son solamente de kilómetros, pero que pueden ayudarnos a ir transformando la manera en la que aprendemos, porque esto va a quedar para siempre dentro de nosotros, ¿no? Entonces, con esto quisiera cerrar. Se ve muy bonita esa nube de palabras, como cómo resalta la creatividad, la motivación, el interés, el compromiso, que creo que pues todos han demostrado, los profesores han demostrado de manera increíble en este periodo. Y nuevamente, todo mi reconocimiento para el esfuerzo que han hecho y que siguen haciendo día con día con sus estudiantes. Y espero de verdad que lo que he platicado así como rapidísimo en este ratito haya sido interesante, detonante tal vez, de nuevas ideas y de nuevos pensamientos de cómo resolver la situación en la que estamos. Muchísimas gracias. Y Gina, no sé, creo que tú comentarás algo más. Puedo dejar esta diapositiva ahí presentando lo que van escribiendo los profes. Claro que sí, Dani. Pues muchísimas gracias. Definitivamente los comentarios son muy buenos. Agradecen mucho tu presencia, todos los tips que les estás dando. Les parece muy importante la información que les estás compartiendo. Y tenemos algunos comentarios. Yo quisiera invitar a los maestros a utilizar el chat para hacernos preguntas. Es bien importante que aprovechemos la presencia de nuestros expertos preguntando cosas para que ellos pues nos puedan ampliar las dudas si fuera necesario. Entonces, bueno, vemos por aquí una pregunta que ya no alcancé a ver el nombre, pero que es además constantemente hecha por los maestros. ¿Cómo poder apoyar en la distancia a los niños con dificultades severas de aprendizaje? ¿Qué tipo de actividades propone? Bueno, evidentemente depende mucho de cuáles son esas dificultades de aprendizaje, ¿no? O de dónde vienen, o en qué están ancladas, digamos. Lo primero, yo pondría un poco en pausa lo académico en sí, y me centraría muchísimo más en la persona, ¿no? Esos estudiantes pueden estar teniendo dificultades de aprendizaje, especialmente en este contexto por la distancia, o siempre los han tenido o ya los venían teniendo presentando, y entonces vamos a atenderlos en este contexto. Darle prioridad a lo más básico, a lo que les llegue más al corazón directamente, porque eso no falla. Estos estudiantes pueden tener intereses muy particulares, pueden tener dificultades para socializar o para relacionarse con otros, pero tienen una capacidad enorme creativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, apelar a esos intereses particulares que tienen, tal vez acortar los tiempos en los que necesitamos de la atención, por ejemplo, ¿no? Si tal vez esto no es particularmente de problemas de aprendizaje, pero sí creo que es algo que se ve claramente en la parte de las escuelas, en las clases a distancia como preescolares, ¿no? O sea, la capacidad de atención es bien, bien pequeña, bien corta, ¿no? Entonces, ¿qué anzuelo podemos lanzar? Un anzuelo breve, pero que llama y que jala a ese estudiante particularmente a una actividad. Tenemos que conocerlos mejor, tenemos que saber bien quiénes son como personas para poder diseñar cursos o contenidos o formatos en los que podamos comunicarnos mejor con ellos. Démosle prioridad a la comunicación antes que al resultado de aprendizaje. Y en función de eso, construimos el camino. Esa sería mi recomendación. Paso, conoce a tus alumnos como a ti mismo. La maestra Edilia nos dice que definitivamente no hay receta única y la mejor receta es la motivación permanente. Yo creo que estamos de acuerdo. La maestra Araceli dice qué importante lo que acaba de decir Daniela, mostrarnos no solo empáticos, sino ligeros, relajados en nuestra actitud y lograr un mejor ambiente de clase. ¿Cómo ves, Dani?
No, pues muy bien, qué bueno que resuena lo que les comento, ¿no? Efectivamente, ¿no? La maestra Verónica también nos dice que en este momento ya tiene que usar dos dispositivos y dos cuentas porque no puede usar el chat en la computadora y en el teléfono, no puede usar su cuenta laboral, aunque abrió una liga desde su cuenta. Entonces, pues ahora utiliza dos dispositivos. Sí, a veces es complicado. Creo que, bueno, yo he visto muchas fotografías de profesores preparando las clases y todo, y se ve, en realidad es una producción, ¿no? Es una producción. La lámpara para que ilumine bien, pero si uso lentes me refleja, entonces esa lámpara no me funciona. Tengo el teléfono en un lado, un monitor en el otro, etcétera, ¿no? Y Estamos hablando de voy a prender la luz. estamos pasando por un momento en el que tenemos que utilizar un montón de cosas distintas, ¿no? Algunos servicios, a veces las herramientas, cuando para una misma herramienta utilizaste dos correos distintos para hacer cuentas distintas, te permiten hacer un match, ¿no? Y que se sincronice todo en una sola cuenta según la que tú decidas. No sé si es parte de lo que quiera la profesora, tal vez, o si de plano como algunos a veces hacemos también es cierto que una cuenta en la versión gratuita te permite, no sé, 3 muros de Padlet lo estoy inventando, no es eso, pero 3 muros de Padlet gratuitos y los demás son de paga y entonces ya tenemos 10 correos electrónicos porque tenemos varios grupos y necesitamos muchos más, ¿no? Eso también ha sucedido y está sucediendo y bueno, pues es parte de cómo nos estamos adaptando. Mara Vilés nos dice, ¿cómo podemos agendar tiempos específicos para una comunicación a distancia donde no existen los medios tecnológicos necesarios para una buena comunicación? Uh-huh. Bueno, si es un contexto en el que no estamos utilizando ninguna de estas herramientas, me parece o me suena a que podemos tener, por ejemplo, decir, nos podemos ver en la escuela en determinadas horas, pero no dentro tal vez de la escuela, pero nos vemos en un punto específico donde yo entrego y recibo materiales. Y a lo mejor tengo citas, no sé, en un periodo largo de tiempo para que no se me junten los papás o los estudiantes, porque obviamente eso iría en contra de las reglas de seguridad en este momento, pero digamos, voy a estar en un periodo de 2 horas en tal espacio donde pueden acercarse los estudiantes o los padres de familia y ahí llevamos a cabo un intercambio de impresos con las actividades que se van a realizar, ¿no? O con lo que estamos entregando. Esa podría ser una estrategia tal vez segura en el contexto en el que estamos en este momento. Bueno, yo creo que retomando un poquito de lo que tú mencionaste y que la maestra Maribel insiste, es en aprender a ser flexibles y adaptarnos al cambio, dice, así es como innovamos, ¿no? Y yo creo que sí, como que ser un poquito más ligeros, soltar el control, Sí. porque creo que en las versiones anteriores de Aprender en Casa se han saturado tanto maestros como niños con tareas, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo realmente fundamental? Lo que yo debería de notar en el desempeño de mis alumnos y no llenarlos de trabajos que a la vez me saturan a mí, ¿no? Porque no tengo un alumno. Entonces es una cantidad que creo que nos está estresando mucho más que relajarnos. Y bueno, pues es algo que necesitamos ahorita, estar tranquilos, estar relajados, estar con la mejor de nuestras vibras para que no nos encuentre deprimidos o inmunodeprimidos la enfermedad, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, sí, es cierto. No saturarnos, ser lo más ligeros en contenidos, ligeros en actitud, ¿no? Efectivamente, si, por ejemplo, el tema que yo mencionaba de lectura de comprensión o lectura en voz alta, ¿no? ¿Y qué tal que una estrategia es simplemente léeme una cosa que te interese a ti y mándame el audio leyéndolo y yo lo escucho? Y vamos a hacer esto cada semana. A ver si no mejora la lectura en voz alta, ¿no? O la comprensión. Es decir, eh, no tenemos que lograr todo como si nada estuviera sucediendo, porque todo está sucediendo, todo está ahí, efectivamente.
y debemos ser conscientes de eso, abrazarlo y ser responsables con decir con qué podemos seguir adelante y qué no vale la pena y qué ni siquiera debería regresar a como era antes, ¿no? Creo que ese es el momento, este es el momento. Efectivamente. Bueno, pues ya no encuentro más comentarios, preguntas, porque corren los comentarios, todos, muchos agradecimientos. Y es que, bueno, te tengo que contar que fueron más de 9,500 maestros, espectadores, así que, y todos comentando, pero sobre todo nos hablan de el agradecimiento a ti, el agradecimiento a la Secretaría de Educación Pública, a Club EPE, por la oportunidad de tenerte, por escucharte. Y quiero recordarles, maestros, que este es solamente una probadita, que en clubepe.com tenemos el curso de Daniela Pérez Michel, que se llama ¿cómo? De pronto, educación a distancia, oportunidades y herramientas para la educación a distancia. Oportunidades y herramientas para la educación a distancia. Maestros, aprovéchenla. Al final de esta conversación, ustedes van a ver la diapositiva con el código para tener un mes y ustedes puedan tener la oportunidad de escuchar más ampliamente a Daniela con más herramientas y pues aprender y seguir enriqueciéndose. Maestros, un abrazo en la distancia. Dani, mil gracias a nombre del Club Educadores por la Excelencia por haber acudido a nuestra invitación. De verdad, no sabes qué gusto tenerte con nosotros de vuelta. Y pues a todos, mucha salud, por favor, cuídense, manténganse en casa y si tienen que salir, pues siempre muy protegidos. Muchísimas Dani, gracias. Gracias. un abrazo a ti, a tu bebé. Gracias, igualmente. Igual.